Bienvenidos a la Cruzada Virtual de Diagnóstico por Imágenes. Yo soy el doctor José San Román, profesor titular de la UBA y jefe de los servicios de PET y resonancia magnética de TCBA y Fundación Jaime Roca, a las que les agradecemos su ayuda. Eh, Hoy vamos a hablar de diagnóstico por imágenes en el tórax. En general, en los libros de medicina interna y otras especialidades, está bastante claro cuándo se debe pedir un examen de laboratorio o qué medicamentos indicar y la dosis, pero cuando se llega al punto de las imágenes no siempre está claramente definido qué es lo que se debe solicitar, en qué orden, etcétera. Uno de los objetivos de esta cursada es que, además de reconocer la anatomía y la patología, el futuro médico sepa qué examen solicitar, y para eso necesita conocer los fundamentos de cada método, para que la indicación sea racional. Existen varios métodos de diagnóstico, como ustedes han visto en la clase inicial de metodología. Algunos de ellos, los que estamos marcados aquí en rojo, utilizan radiaciones ionizantes, los rayos X, en la radiología, en todas sus variantes: radiología simple, contrastada, mamografía, angiografía, etcétera. Y la tomografía computada también usa rayos X. Y después están también los rayos gamma, que se emplean en medicina nuclear y en PET. Así que, digamos, estas son todas radiaciones ionizantes, lo que implica cuidado particular. No es posible realizar estos exámenes en pacientes embarazadas, digamos, o tienen indicaciones muy precisas y limitadas, y también hay que utilizarlos con cuidado en niños, etcétera. Y hay exámenes que no utilizan radiaciones, que hemos puesto en verde: la ecografía emplea el ultrasonido, la resonancia magnética, el campo magnético y la radiofrecuencia. Aquí no hay inconveniente con el embarazo o niños, etcétera. El primer método para el examen del tórax sigue siendo la radiografía simple, ya sea en su formato digital o el tradicional de película. Es un examen económico, ampliamente disponible, se puede hacer al lado de la cama del enfermo, en terapia intensiva, en una guardia, y brinda una información general, panorámica del tórax, que sirve para la mayoría de la patología común. Así que sigue siendo el primer examen. Sin embargo, tiene claras limitaciones. Una de ellas es la superposición de imágenes. En el mismo plano está superpuesto el esternón, el mediastino y la columna, por ejemplo. En parte ayuda al perfil, pero no siempre es suficiente. Y por otra parte, solo puede reconocer 5 densidades: la densidad aérea, la densidad grasa, la de tejidos blandos. Fíjense que parece de similar densidad el hígado o el corazón, mientras que uno es un órgano sólido y otro es un órgano hueco lleno de sangre. Sin embargo, tienen similar densidad, ¿no es cierto? Y las estructuras óseas, las clavículas, las escápulas. Y finalmente, la quinta densidad es la densidad metálica o de contraste, por ejemplo, el bario. Pero más allá de esas 5 densidades, uno no reconoce en radiología. Por eso que es el primer paso, pero es limitada su sensibilidad y especificidad. La ecografía es un examen fantástico, como dijimos, no irradia, es ampliamente disponible. También se puede hacerlo a la cama del enfermo, en terapia intensiva, en una guardia, pero tiene la limitante de que el aire y el calcio, los componentes fundamentales del tórax, son un impedimento para la difusión del ultrasonido. Entonces, digamos, si hay un derrame pleural, hipoecoico, oscuro, como se ve aquí, se ve fantástico con ecografía, es una indicación muy útil. Allí se ve el diafragma y por debajo hay un poco de líquido subdiafragmático. Esto corresponde a gris jaspeado homogéneo del hígado, y lo hiperecoico blanco al tejido graso. Pero si uno quiere ver el parénquima pulmonar, un nódulo, etcétera, la ecografía no será útil. Sin embargo, hay que decir que los nuevos ecógrafos con traductores permiten ver los pulmones, y sobre todo si las lesiones son periféricas y se pueden ver a través de los espacios intercostales. Por lo tanto, no es que no sirve para nada, sirve para ver un gran foco neumónico. Se ha utilizado en la epidemia, en la pandemia por el virus COVID, etcétera, para ver los pulmones o en neonatos. Pero, digamos, no brinda esa imagen panorámica del tórax, es una imagen segmentaria. Así que, digamos, no es el examen más apropiado para evaluar a los pulmones. Sí al corazón, ecocardiografía, sí un derrame y parcialmente alguna patología pulmonar que llegue hasta la periferia.
La tomografía computada, que también usa rayos X, es ideal para el tórax porque permite ver los pulmones, el mediastino, los tejidos blandos, el hueso, etcétera, y tiene una amplísima escala de grises. Es capaz de distinguir distintas densidades, no solo las 5 básicas de la radiología. Por eso, en la vida real, el neumonólogo pasa de la placa simple a la tomografía computada cuando quiere estudiar un nódulo pulmonar, el intersticio, bronquiectasias, etcétera. En este caso se está viendo allí una masa en el pulmón izquierdo. La angiografía por cateterismo prácticamente ha quedado limitada para exámenes para tratamiento intervencionistas, y los exámenes diagnósticos han sido reemplazados por la ecografía Doppler, la angio-TC o la angioresonancia. La resonancia magnética le pasa algo parecido que la ecografía, es muy buena para ver los tejidos blandos o el corazón, pero no tiene una señal importante en los pulmones con las técnicas comunes. No es que no se pueda ver nada, algo se puede ver, pero no compite en sensibilidad y especificidad con la tomografía computada para detectar engrosamiento intersticial, nódulos, etcétera. Por lo tanto, ante una patología pulmonar, preferiremos siempre la TC a la resonancia magnética, aunque sirve para el resto de las paredes y mediastino. El intervencionismo puede ser guiado por ecografía, por ejemplo, para drenar un derrame pleural o para hacer diagnóstico de qué tipo de líquido es, o por una tomografía computada para hacer una biopsia de un nódulo. Digamos, es un método ya establecido y ampliamente utilizado. La medicina nuclear ha ido perdiendo terreno. El examen de ventilación-perfusión para embolia pulmonar ha sido reemplazado por la angio-TC. Y digamos el examen de tiroides prácticamente ha sido reemplazado por la ecografía, ¿no? Y digamos resta para exámenes del esqueleto, para buscar metástasis con el centellograma óseo, pero es, digamos, en el tórax en general para ver los pulmones, etcétera, es un examen que tiene poca utilidad. El examen PTC, que tiene un componente de medicina nuclear con glucosa marcada, que se distribuye por las zonas con mayor metabolismo y se une con una tomografía computada para darle mayor detalle anatómico, sí es muy útil en el tórax, sobre todo en oncología, como veremos más adelante. Pasamos ahora a repasar la anatomía radiológica. Asumimos que ustedes conocen la anatomía básica, así que solo vamos a decir algunas cosas que a veces confunden. Por ejemplo, normalmente el hilo izquierdo es más alto que el derecho y eso es normal por el corazón. Normalmente las arterias y venas pulmonares son más evidentes, más gruesas hacia las bases que hacia los vértices con el paciente sentado de pie, que es como se toma la radiografía simple común. Si el paciente estuviera acostado, se distribuirían de manera semejante hacia el vértice y las bases, por ejemplo, si se hace una placa en cama. Pero la placa normal, esto es lo esperable, que sea más grande la arteria y vena descendente que la ascendente. Los diafragmas suelen ser más altos el derecho que el izquierdo en la mayoría de la población. En un porcentaje menor están a la misma altura y en un porcentaje mínimo el diafragma izquierdo puede ser más alto que el derecho cuando hay meteorismo con gas en el estómago o en el ángulo esplénico del colon, etcétera. Y después, digamos, tenemos que recordar que hay una suma de densidades. Si uno ve el pulmón en el lóbulo superior, parece más transparente que aquí. En realidad, simplemente aquí es pulmón solo y aquí es pulmón más mama. Fíjense que donde hay solo pulmón, la densidad es bien aérea. Lo mismo pasa con la superposición con las escápulas o las clavículas o la línea supraclavicular, etcétera. Siempre tener en cuenta que la radiología es una suma y resta de densidades. Otra cosa importante a recordar en la anatomía pulmonar es que el lóbulo superior, ustedes recuerdan que del lado izquierdo está la cisura oblicua solamente, y del lado derecho está la cisura oblicua o mayor y la cisura horizontal o menor, ¿no es cierto? El lóbulo superior debería ser llamado anterosuperior porque prácticamente toda la pared anterior está formada por el lóbulo superior en el lado izquierdo, que incluye la língula, no hay lóbulo medio del lado izquierdo, y en el lado derecho el lóbulo superior forma gran parte de la pared anterior y del vértice, y la región paracardíaca está formada por el lóbulo medio. En cambio, el lóbulo inferior, por detrás de la cisura mayor oblicua, debería ser llamado póstero-inferior porque ocupa casi toda la cara posterior y diafragmática. Si hay una herida desde atrás, una puñalada, por ejemplo, probablemente afecte al lóbulo inferior.
hay algo importante. Si uno ve la imagen en la radiología o en la tomografía en corte coronal de frente o de perfil, es fácil identificar la altura. Pero si uno lo ve en los cortes transversales de tomografía computada, puede ser confusa. Por ejemplo, una lesión ubicada a esta altura en el apical del inferior, vista de frente, podría confundirlo a uno a pensarte que está en el lóbulo superior, porque hay un punto donde el lóbulo superior y el inferior están casi a la misma altura, en el sector apical. Por lo tanto, es muy importante reconocer eso y reconocer que, digamos, el lóbulo medio va a estar a la altura del corazón, y ya a la altura de los ilios y de la bifurcación bronquial ya hay allí, digamos, el segmento apical del lóbulo inferior, ¿no es cierto? Y después allí se ve a la altura del corazón ambos lóbulos inferiores, el lóbulo medio del lado derecho y la región lingular del lado izquierdo. Por convención, ustedes saben que siempre en imágenes uno mira al paciente enfrentándolo, es decir, que mi derecha es su izquierda. Por convención, esta es la derecha y esta es la izquierda del paciente. La van a reconocer por la R o la L en inglés, en general, en todas las imágenes. Siempre yo estoy viendo al paciente desde los pies o como enfrentándolo. Y uno puede utilizar en la TC una ventana pulmonar donde decide privilegiar ver la estructura vascular, los bronquios, etcétera, aunque pierda detalles de huesos o tejidos blandos o el mediastino, ¿eh? O una ventana mediastinal donde decidí perder el detalle del pulmón, fíjese que ya no se ven los vasos, pero sí puedo reconocer las estructuras mediastinales, la aorta, la tráquea, la vena cava, el corazón, el tejido graso, las partes blandas, el tejido mamario, o incluso uno puede optar por una ventana ósea, donde, digamos, también sacrifica un poco de los tejidos blandos del mediastino, pero privilegia evaluar el interior de un cuerpo vertebral, o si hay una lesión costal o en la escápula, etcétera. O sea que, como parte de un estudio, debería haber una ventana pulmonar, una ventana mediastinal y, si es necesario, una ventana ósea. Vamos a hacer un breve repaso sobre cómo ubicarse en el mediastino de manera sencilla. Lo más fácil es tomar un elemento de referencia que sea sencillo de reconocer. El más sencillo de reconocer es la tráquea y el callado aórtico. El callado aórtico en general es muy fácil de reconocer. Entonces vamos a utilizar la tráquea y el callado aórtico y a partir de allí vamos a ver cosas que están por encima del callado y cosas que están por debajo del callado. A la altura del callado está la tráquea, hay aire atrás por el esófago y esta es la vena cava. Este es el corte de referencia que hay que buscar para ubicarse. Por encima del callado va a haber tres imágenes en hilera, tres imágenes redondeadas. La arteria subclavia izquierda, la carótida izquierda y el tronco brachiocefálico arterial. Y por delante va a estar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el derecho. Las arterias son posteriores, las venas son anteriores, tráquea y esófago. Entonces, callado, las tres ramas por encima del callado. Por debajo del callado hay una imagen en T o Y invertida que corresponde al tronco de la pulmonar con su rama derecha e izquierda, la aorta ascendente, la aorta descendente y la vena cava. Y ahí se ve la carina o bifurcación bronquial y atrás el esófago, ¿no es cierto? Y si fuéramos más abajo ya veríamos la imagen del corazón. Si a esto le ponemos un poco de color para facilitar el recuerdo, otra vez, aorta, los tres vasos por encima, la pulmonar en T o Y invertida y por debajo ya el corazón con aorta ascendente y descendente. Entonces también los insto a repasar la anatomía. Si a este paciente le ponemos contraste endovenoso, vamos a lograr que la aorta o la pulmonar, ¿no es cierto?, o la cava se tiñan con el contraste, tomen una alta densidad, se toman color blanco, ¿no es cierto? Entonces es fácil reconocer, por ejemplo, allí los tres vasos, o el callado, o la vena cava, etcétera. Si uno conoce la anatomía normal, es fácil que reconozca lo patológico. Entonces los dejo un minuto viendo esta imagen para que me digan si es normal o patológica. ¿Hay algo que falta o algo que sobra? Sería la pregunta que uno se hace. Si conoce la anatomía, se va a dar cuenta que sobran cosas, ¿no es cierto? Allí se ve con la flecha celeste que hay imágenes nodulares, a la derecha del mediastino, paratraqueales, en el ilio. Allí se ve una gran masa que comprime a la vena cava. Miren la vena cava como está desplazada.
o incluso se ve otra gran masa subcarinal. Corresponden a adenopatías. Todo lo que sobra es patológico, o tumor primitivo o múltiples adenomegalias. En este caso, múltiples adenomegalias. La flecha amarilla está señalando la imagen del timo. Entonces, si uno conoce anatomía normal, todo lo que sobre en general va a ser patológico. Esto es un concepto sencillo. Otra cosa importante es recordar que hay falsas imágenes, sobre todo en el examen radiológico simple, por la superposición. Por ejemplo, hay falsos nódulos. El pezón es un falso nódulo, una arteria pulmonar vista de frente o una vena es un falso nódulo, las calcificaciones costales pueden ser falsos nódulos, un botón o un elemento de electrocardiograma puede ser un falso nódulo. En este caso estamos viendo con la flecha roja, se ve una tenue imagen redondeada bilateral que corresponde a los pezones, que en el perfil no se ve. Uno podría hacer por colocar una marca metálica si tiene dudas, ¿no es cierto? O se ve allí las calcificaciones con la flecha celeste de las costillas, que suelen ser bastante notorias, empiezan por la primera costilla superior y allí hay una zona que siempre genera confusión, que puede hacer pensar que es un falso nódulo y simplemente son las calcificaciones de las costillas. También hay densidades, por ejemplo, un pectoral muy voluminoso o una mama grande, o una escápula superpuesta, producen densidades, por ejemplo, todo esto que está aquí corresponde al brazo o al hombro y no es nada patológico, ¿no es cierto? Y también hay líneas normales, el pliegue cutáneo supraclavicular, el repliegue axilar, el repliegue mamario, el de la vena accesoria, el del lóbulo accesorio de la vena ácigos, son todos elementos normales. Por lo tanto, además de la anatomía, la segunda cosa que tiene que aprender el radiólogo o el clínico son las falsas imágenes para no confundirlas. Esta diapositiva es bastante desafiante. Vamos a ver tres casos. Vamos a comenzar por este de arriba a la izquierda y dice allí, ¿hay neumonía dónde? Y los dejo otra vez mirando, ¿no es cierto? ¿Se ve alguna imagen allí en la RX de frente? La verdad es que no se ve, ¿no es cierto? Pero, si uno mira el perfil, ve que hay una opacidad. La columna normalmente debería ser más oscura hacia abajo y allí hay una opacidad. ¿Y por qué no se ve? Bueno, porque hay zonas ocultas de la placa de tórax. ¿Cuáles son las zonas ocultas? Atrás de los diafragmas, atrás del corazón, atrás de los cilios, atrás del cruce externo-condrocostal. En este caso solamente se ve en el perfil una imagen de opacidad que hace que las vértebras inferiores sean más blancas cuando en realidad deberían ser más oscuras porque hay más aire abajo. Zonas ocultas de la placa de tórax. Vamos ahora a este paciente. ¿Hay neumonía? ¿Dónde? Es más fácil. Allí se ve, del lado izquierdo aparece sano y al lado derecho aparece una opacidad que no borra el contorno del corazón, no borra la silueta. Y si vamos al perfil, claramente se ve que otra vez está allí en la columna, pero en este caso es más fácil porque no lo tapa el corazón ni el diafragma. Entonces, en este caso se ve que está en una zona evidente, es sencillo de demostrar. Vamos al último paciente. Miremos el frente, ¿hay neumonía o no? Es muy importante en radiología usar la simetría, ¿no? Comparar un lado con el otro, comparar un lado con el otro. Si comparamos aquí, hay una diferencia de densidad entre un lado y el otro, y el perfil nos ayuda mucho, porque allí hay una opacidad triangular en el lóbulo superior, en la zona axilar, que corresponde a la neumonía. Entonces, aprendimos aquí el concepto de cómo se ve una opacidad y las zonas ocultas de la placa de tórax. Ustedes recordarán por la clase inicial que hay distintos tipos de tomografía computada. Hoy en día la que más se utiliza es la helicoidal o espiralada, que lo que logra es un volumen, no hace corte por corte, sino un volumen, y además se utilizan múltiples detectores para hacerlo con alta velocidad. Y además también escuchan la palabra TC de alta resolución, que se refiere a cortes de 1 o 2 milímetros para ver mejor el intersticio. Es decir, que hoy en día la tomografía ya se fabrican solo equipos helicoidales multicortes, como pueden ver 2, 4, 16 o más detectores. Incluso hay equipos con doble energía que pueden evaluar con distintos kilovoltajes al paciente. Gracias a esta tomografía helicoidal o multicorte se han logrado exámenes tridimensionales. En este caso estamos mostrando un corte a nivel de la carina, donde se ve allí un nódulo que produce una estenosis del bronquio fuente derecho. Si uno lo mira en un corte de una reconstrucción de frente,
allí se ve la tráquea, el bronquio izquierdo libre y el derecho ocupado, y además se puede hacer una endoscopía virtual, un viaje virtual a través del bronquio, donde se ve la carina libre, pero luego allí se ve la imagen de ese nódulo que aparece en la pared. La endoscopía virtual no reemplaza a la endoscopía tradicional, no permite obtener material para cultivo, ni biopsia, ni ver el color de la mucosa, pero cuando hay una obstrucción completa que impide el pasaje del tubo, sí es un método adecuado para evaluar la vía aérea. También, en este caso, usando la TC helicoidal o multicorte, uno, por ejemplo, puede ver el flap de disección del neuroneurisma de aorta, donde la luz está de color blanco, es hiperdensa por el contraste, y la falsa luz está más oscura por la trombosis. Es decir que la tomografía computada tiene hoy en día diversas posibilidades. Ya no es solo el corte transverso o transaxial, sino que por eso ya no se usa tanto la palabra TAC, que es tomografía axial computada, ya dejó de ser axial solamente, se puede hacer en diversos planos. También existe la posibilidad de hacer angio-TC. El embolismo pulmonar se va a ver en la clase de cardiovascular, pero solo a modo de repaso decimos que el examen radiológico simple es muy limitado, puede haber un ilirio más grande, un derrame, una opacidad periférica, pero son signos inespecíficos, ¿no es cierto? El centello BQ, ventilación-perfusión, como dijimos, está prácticamente en desuso, y en la vida real se utiliza la angio-TC pulmonar, que es la que ustedes tienen que conocer, donde con contraste se toma justo en el momento en que pasa por la arteria pulmonar, allí se ve la aorta ascendente y descendente todavía vacías, y se ve la vena cava, y aparecen defectos de relleno, que son los que marcan las flechas, allí como moldes, ¿no es cierto?, dentro de los vasos que corresponden a los trombos. Los trombos frescos son grandes y ocupan la luz, son redondeados, los trombos viejos o antiguos están pegados a la pared. Si uno no dispone ni de centello ni de angio-TC, una cosa que puede hacer es, además de la clínica y marcar el dímero D en el laboratorio, hacer una ecodoppler de miembros inferiores en un paciente que tiene historia. En general son pacientes que han estado mucho tiempo en cama, en posoperatorios de miembros inferiores o de cadera, etcétera, que son pacientes añosos o con hipertrombosis, que son los candidatos. Si tiene clínica, disnea y el ecodoppler muestra que hay trombosis miembro inferior, uno puede hacer el diagnóstico. Y la angio tradicional prácticamente no es necesaria hoy en día. El método es la angio-TC de pulmón. Pasamos ahora a un primer síndrome radiológico, que es la condensación pulmonar, también llamado patrón alveolar o acinar. Hay un espacio aéreo, ¿no es cierto? Y ese espacio aéreo se llama espacio alveolar o acinar, donde tiene que haber densidad de aire en una radiografía o una TC. Y digamos, cuando ese espacio aéreo está inundado, ocupado por células, líquidos, sangre, etcétera, aparece una condensación o opacidad. La lista es larga, pero digamos, la más frecuente causa de condensación pulmonar o de opacidad es la neumonía. Pero también puede haber hemorragia alveolar, trauma y hematoma dentro del pulmón, aspiración, infarto pulmonar, linfoma, hay algunos carcinomas que parecen de aspecto neumónico, tuberculosis, etcétera. Y allí vamos a aprender también, digamos, que hay que diferenciar entre lo que es condensación y vidrio esmerilado. En la condensación hay un exudado o sangre o contenido proteico o celular de alta densidad que borra los vasos. Deja ver los bronquios, pero borra los vasos. Cuando el contenido es líquido tipo trasudado, por ejemplo, edema, un líquido más limpio, produce una opacidad más suave llamada en vidrio esmerilado, que deja ver los vasos. No se ven los vasos, la opacidad es densa, eso es una condensación o consolidación. Se pueden ver los vasos y es más transparente, eso es un vidrio esmerilado y generalmente corresponde a edema. Ustedes recuerdan de la anatomía patológica que cuando había una neumonía el pulmón aparecía hepatizado, aparecía un órgano sólido, ¿no es cierto? Y dentro de los alveolos estaba lleno de eritrocitos, leucocitos, etcétera. Y ese patrón de un pulmón endurecido,
con pérdida de aire era lo que hacía el diagnóstico de neumonía. Bueno, lo mismo ocurre en la radiología. La condensación o consolidación, o como quieran llamarlo, es una opacidad homogénea de límites netos que puede tener en su interior broncograma aéreo y generalmente tiene una distribución segmentaria o lobar. En este caso está borrando la silueta cardíaca, está en el lóbulo medio, ¿no es cierto? Si la opacidad o condensación no toca el corazón, no borra la silueta, en este caso está atrás en el sector posterior, entonces el signo de la silueta indica que dos densidades similares, cuando se toca, se borra el límite entre ambas. Neumonía más corazón, se borra, indica que la opacidad es anterior, lóbulo medio. No se borra, quiere decir que no se tocan, está atrás, lóbulo posterior o sector posterior. El otro gran signo que acabamos de nombrar con la consolidación es el broncograma aéreo. Se ve tanto en radiología, ahí se ve la imagen negra dentro de los bronquios, del aire, que todavía permanece, cuando el espacio alveolar está ocupado o pacificado, y así es como se vería una tomografía computada. El broncograma aéreo indica enfermedad pulmonar alveolar, no bronquial. Los bronquios tienen aire también, lo que está enfermo es el pulmón que está ocupado. No siempre las condensaciones o opacidades son tan prolijas y segmentarias o lobares. Hay un segundo patrón, que es el patrón de opacidad infiltrado en parches o multifocal, ¿no es cierto?, con tendencia a la confluencia, y ese patrón es muy típico de la bronconeumonía. Pero como pasa en radiología y como pasa en clínica, es un síndrome radiológico y tiene muchas causas. La bronconeumonía es la más frecuente, pero también el edema pulmonar, el distrés respiratorio del adulto, por ejemplo, por una aspiración masiva o inhalación de gases en un incendio, o una pancreatitis con un proceso inflamatorio difuso sistémico, o hemorragia pulmonar, embolia pulmonar, pueden también causar patrón multifocal en parches. La bronconeumonía es solamente el más frecuente. Así se ve en radiología, con tendencia a la confluencia, desprolijo, parcheado. Así se ve en tomografía computada, y esta es la imagen en árbol en brote donde uno ve las arterias, y de las arterias parece que florecieran opacidades que corresponden a ese patrón de distribución canalicular o bronquial. La bronconeumonía se distribuye a través de los bronquios, por eso sigue ese patrón parcheado. Hay un tercer patrón. Entonces, el primero era la opacidad lobaro-segmentaria prolijita de la neumonía, el segundo el parcheado multifocal y confluente de la bronconeumonía, y hay un tercero que es como una inundación, un patrón difuso, donde uno ve que el contorno cardíaco se hace borroso, ve que el pulmón se va pacificando, en este caso de manera iliofugal o centrípeta, o sea, desde el ilio hacia afuera. Todavía hay un cierto respeto del lóbulo superior, ¿no es cierto? Y que es el patrón típico del edema, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca. Un corazón grande y un pulmón sucio en vidrio esmerilado, porque ese edema es aguachento transparente, es típico de este patrón difuso del edema pulmonar. Esta imagen es muy interesante. Hay una opacidad en este pulmón que está marcado con la flecha roja. Luego del tratamiento con cardiotónicos o con diuréticos, fíjense cómo se limpia, reaparece el aire y reaparecen las imágenes vasculares normales. Son las neumonías que se curan con diuréticos, dicen los clínicos, ¿no? El agua rápido se instala y rápido se desinstala. Eso indica siempre que es edema. En esta época de pandemias no podemos dejar de nombrar el patrón que produce el virus COVID-19, que está dentro del grupo de los llamados SARS, de los síndromes respiratorios severos agudos, ¿no es cierto? Este patrón se ve mejor en tomografía computada y en general tiene un patrón en vidrio esmerilado, multifocal, con predominio periférico y basal, ¿no es cierto? Confluente, que ustedes tienen que saber reconocer, así lo describiríamos, y también se puede ver en la radiología simple, aunque es menos evidente, pero hay zonas de opacidades menos o más que indican empeoramiento del paciente. Ese patrón así multifocal, periférico, sin derrame pleural, en vidrio esmerilado, es muy típico del COVID-19 y de otros síndromes que producen SARS. Dejando de lado el espacio alveolar o aéreo, pasamos al intersticio. Ustedes recuerdan que el intersticio está formado por los llamados lóbulos secundarios pulmonares
y dentro del lobo secundario pulmonar están los acinos y los alvéolos. Separándolos hay septos o tabiques interlobulillares, por donde van las venas y linfáticos, y en el centro del lobulillo pulmonar está la arteriola y el bronquiolo. Normalmente esto no se ve en el pulmón. Si uno ve estas imágenes en pentágonos, octógonos de los septos engrosados, es porque el septo es patológico. O hay líquido, edema, o hay colágeno, fibrosis, o hay células linfagíticas carcinomatosas. Algo ha producido engrosamiento de ese intersticio, si no, no se debería ver. Y allí se ve la arteria central. Es decir, que siempre que uno vea este patrón, es un patrón patológico que está indicando enfermedad intersticial. A veces está solo en forma de intersticio, a veces se acompaña de enfermedad alveolar. Por ejemplo, acá hay un vidrio esmerilado. Lo más frecuente es que coexistan. En general, digamos, entre las causas agudas, la neumonitis viral es la primera, pero también puede haber neumonía por micoplasma, edema pulmonar, patrones de pulmonares por hipersensibilidad o colagenopatías, y entre las crónicas la que se destaca es la fibrosis pulmonar por el depósito de colágeno, la tuberculosis que también produce fibrosis, la linfagitis, sarcoidosis, etcétera. Así que estamos empezando ahora a hablar del intersticio, que antes se llamaban enfermedades intersticiales y hoy en día se llaman enfermedades difusas pulmonares. Dentro del patrón de enfermedades intersticiales pulmonares o difusas pulmonares, una que debemos conocer es el de la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar se manifiesta por ese engrosamiento intersticial con ese patrón reticular en forma de red, significa reticular, en forma de red de pesca, o en tela de araña, a mí también me gusta decir, donde uno ve esos septos que normalmente no debería ver en el resto del pulmón. También allí se ven zonas en vidrio esmerilado. Las zonas en vidrio esmerilado indican enfermedad aguda, alveolitis, líquido, y los septos engrosados indican engrosamiento intersticial. La radiología simple es capaz de mostrar eso, sobre todo en las bases pulmonares, pero es limitado. Si uno quiere ver intersticio, el método necesario es la tomografía de alta resolución. Y un patrón siguiente al de la fibrosis, si la fibrosis sigue su evolución y no se la cura, es el patrón llamado de panalización o panal de abeja, donde se ven múltiples cavidades que se ubican en los sectores basales posteriores inicialmente, indican destrucción del pulmón. También suelen hacerse bronquiectasias, trazos fibrosos, etc. Engrosamiento intersticial, alveolitis y patrón en vidrio esmerilado. Entonces, después de hablar de la enfermedad del espacio aéreo alveolar o acinar, y después de hablar del intersticio, ya podemos empezar a integrarlo, y una forma de integrarlo útil son las infecciones pulmonares. ¿Cuál es el rol de las imágenes en las infecciones pulmonares? Las imágenes no pueden identificar el agente etiológico. Uno no puede saber si esta opacidad está producida por hemófilos, por estrepto o por tuberculosis. Un mismo agente puede causar distintos cuadros. Por ejemplo, la tuberculosis puede causar derrame pleural, sí, neumonía, sí, bronconeumonía, sí, adenopatías también, cavidades también, bronquiectasias también. O sea que un mismo agente, la tuberculosis, puede tener muchas caras radiológicas. Y un mismo cuadro radiológico, dice allí a lo último, puede ser producido por distintos agentes. Lo mismo, ¿no es cierto? El derrame pleural puede ser causado por distintos gérmenes o una condensación. Entonces, parecería muy limitado, muy pobre el rol de las imágenes. Entonces, ¿cuál es el rol? Bueno, el rol es bastante claro. Primero, confirmar la presencia de lesión pulmonar. ¿Esto que ausculto es verdad o no? ¿No es cierto? Sí, es verdad, hay una opacidad en el lóbulo superior. Indicar la extensión. ¿Afecta a un lóbulo, a varios lóbulos, los dos pulmones? Detectar complicaciones. Está cavitada la lesión, hay derrame. Controlar el tratamiento. Lo traté, han pasado 2 semanas, 3 semanas, persiste la enfermedad, había algo abajo de la neumonía, había, por ejemplo, un tumor abajo de la neumonía o era solo neumonía. Guiar biopsias o drenajes es obvio, ¿no es cierto? Generalmente a través de la ecografía o de la tomografía computada, y diferenciar otras enfermedades. ¿Esto que estoy viendo en realidad es una infección o es un tumor u otra enfermedad?
Dentro de los patrones radiológicos pasamos al siguiente, que es el de las cavidades pulmonares. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer una semiología de la cavidad. Y por eso allí pusimos sobre el lado izquierdo, la cavidad es real o falsa. Por ejemplo, un cruce costal o un bronquio visto de frente puede parecer una cavidad y sin embargo es normal. ¿Es única o múltiple? Una pregunta importante. ¿Qué contenido tiene? ¿Líquido, aéreo o mixto? Mixto es aire y líquido. ¿La pared es gruesa o fina? ¿Cómo está el pulmón vecino? ¿Sano o enfermo? En general, las cavidades de paredes gruesas hacen pensar en abscesos, cavernas, tumores cavitados y metástasis cavitadas. ¿Eh? Las cavernas hay que decir que tienen paredes gruesas en fase aguda. En fase crónica las cavernas pueden tener paredes finas, o sea que puede estar en este grupo o en el siguiente. Y paredes finas, lo primero que uno piensa es en quistes, por ejemplo, quistes, digamos, congénitos o hidatíricos. También puede ser los neumatoceles después de una infección en un niño, o las bullas enfisematosas, etcétera. Orientan hacia lesiones de paredes, cavidades de paredes finas, orientan hacia esos diagnósticos. En este caso vemos en el pulmón izquierdo una cavidad de pared gruesa con un contenido mixto porque tiene aire en su interior e incluso tiene un nivel aire líquido. Es la imagen típica de un absceso pulmonar con el pulmón alrededor enfermo, ¿no? Digamos, este es el absceso y este es pulmón opacificado, enfermo, sucio, ¿no es cierto? Es la imagen de un absceso pulmonar, cavidad de pared gruesa. Estas imágenes redondeadas corresponden a los electrodos de un electrocardiograma, ¿no es cierto? No son nódulos. Otro ejemplo de cavidad a recordar son las bronquiectasias. ¿Cómo se hace el diagnóstico de bronquiectasias? El método más indicado, más sensible y específico, es la tomografía computada de alta resolución. Si uno mira la imagen panorámica, tiene que ver los elementos vasculares normales, ¿no es cierto?, que se ven hasta hacia la periferia del pulmón, y no debería haber imágenes bronquiales salvo que sean de un tamaño semejante a la arteria acompañante. La pareja bronquio-arteria debe tener un calibre semejante, ¿no es cierto? Cuando el bronquio supera la arteria en más del 20%, el bronquio está dilatado y uno habla de bronquiectasia. Y aparece el signo del anillo de perla o anillo de sello, donde el bronquio es el anillo y la arteria es la perla o el sello, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso es un diagnóstico claro de bronquiectasia. La pared puede ser gruesa si está inflamada o puede ser más fina, pero es claramente un diagnóstico de bronquiectasias. Y el método es la tomografía computada de alta resolución. Y les pregunto, ¿con contraste o sin contraste? La respuesta es sencilla, sin contraste. Para ver el intersticio, para ver una bronquiectasia, no necesito el contraste. El contraste se va a utilizar prácticamente solo cuando quiero ver algunos tumores y sobre todo elementos vasculares del mediastino, ¿no es cierto? Cuando quiero ver el mediastino y quiero ver los elementos vasculares, allí sí me puede hacer falta para un aneurisma, para distinguir adenopatías, etcétera. Pero para el parénquima pulmonar, el intersticio o bronquiectasia, basta con la TC de alta resolución sin contraste. Hablando de infecciones y de cavidades, no podemos pasar por alto la tuberculosis. La tuberculosis siempre debe ser sospechada, sobre todo en cualquier paciente joven con febrícula, mal estado general, etcétera. En general aparece oculta en una zona difícil del tórax, que es el cruce de las costillas y clavículas, en los lóbulos superiores, y a veces no es tan fácil demostrar que existen cavidades, que allí ustedes pueden entreverlas en la placa simple, y ante la duda, ¿qué va a hacer uno? Va a pedir una tomografía computada que claramente muestra que no hay una, sino que hay varias cavidades, algunas de paredes más gruesas, otras de paredes más finas, y del otro lado también está enferma, hay varios nodulillos, trazos fibrosos, etcétera, bien característicos. La combinación de cavidad, nodulillo, trazo fibroso y lóbulo superior es característico de una tuberculosis de reactivación en un adulto. En general, en los niños la tuberculosis no se manifiesta por cavernas, sino por neumonía o bronconeumonía. Como dijimos, también la tuberculosis puede tener un patrón de bronconeumonía y puede haber ese aspecto en árbol en brote, ¿no es cierto? Allí con esos clústeres de extensión bronquiolar, en la bronconeumonía y en la tuberculosis. Y hay otro patrón que hay que recordar, que es este punteado simétrico pulmonar difuso muy pequeñito, como pequeñas cabezas de alfiler, que es el patrón miliar
¿no? Que indica siembra hematógena grave, ¿no? Hay una diseminación hematógena a través de la sangre de la tuberculosis, ¿eh? Y no solo afecta el pulmón, así como hay una siembra hematógena pulmonar, también puede estar afectado el cerebro, meninges, etcétera, ¿no? Ese patrón, el patrón miliar. El patrón miliar, vale la pena recordar, no es exclusivo de la tuberculosis, también puede verse en algunas metástasis, por ejemplo, en el cáncer de tiroides, mama, etcétera. Vamos ahora a otro síndrome de patrón radiológico que es el hemitórax opaco. El hemitórax opaco indica que una parte del tórax tiene una alta densidad y hay dos grupos, el opaco y retraído y el opaco y expansivo. ¿Qué indica la retracción? Bueno, el desplazamiento de la tráquea hacia ese lado, las costillas que se aproximan, la elevación del diafragma y de las vísceras, el corrimiento del corazón, el signo de la columna desnuda, todas indican hemitórax opaco y retraído. ¿Cuáles son las causas? Atelectasia masiva o completa del pulmón, neumonectomía, que es este caso, alguien que le han sacado el pulmón, así queda después de la neumonectomía, se ocupa ese espacio con líquido y fibrosis y se corre el corazón, agenesia pulmonar, fibrotórax, se ha retraído también, o paquipleuritis, por la misma razón. Y también hay otro patrón que es el hemitórax opaco y expansivo, donde se ve la tráquea desplazada hacia el otro lado, hay una gran opacidad y se desplaza el mediastino del corazón. Se dice que la tráquea es el fiel de la balanza del mediastino, ¿no? Hacia donde va la tráquea es porque alguien la empuja o la retrae. Y en general, cuando uno ve un hemitórax opaco y expansivo, piensa en un derrame voluminoso, litros, que lo puede hacer necesario que uno te haga una punción diagnóstica y terapéutica, o un tumor solo o más frecuentemente tumor más derrame. Hemitórax opaco y expansivo, hemitórax opaco y retraído. Pasamos ahora, ya que hablamos de la atelectasia como causa de hemitórax opaco y retraído, a la atelectasia, pero en sus variantes más leves, más comunes. ¿Cómo se distingue la atelectasia de una neumonía? Ambas son opacidades, ¿no es cierto? La palabra mágica es pérdida de volumen. La opacidad, la atelectasia es una opacidad con pérdida de volumen. ¿Y cómo se ve la pérdida de volumen? Como un desplazamiento de la cisura, ¿no? Este es el lóbulo superior que la cisura se fue desplazando y queda como un triángulo que apunta al hilio. En general, los triángulos opacos que apuntan al hilio son indicativos de atelectasia. Puede o no tener broncograma aéreo. Inicialmente puede tenerlo, finalmente cuando se hacen crónicas lo pierde, pero digamos puede tenerlo transitoriamente. Y además ustedes ven allí que el diafragma derecho está elevado. Hay una pérdida de volumen de este pulmón. En este caso es más suave, recién empieza, y es solo una opacidad con un corrimiento, una concavidad de la cisura horizontal. Cuando es más avanzado y ya está opacificado todo el lóbulo inferior, se ve una imagen triangular por atrás del corazón, ¿no? Imagen triangular que sería parecida a esta, ¿no es cierto? Atelectasia completa del lóbulo inferior. O de perfil se ve esta imagen con las flechas verdes que indica una atelectasia parcial también mostrada en la incidencia de perfil. Entonces, digamos, recordar que es una opacidad con pérdida de volumen, por eso se llama atelectasia o colapso. Otra causa de opacidad dijimos que es el derrame. Cuando el derrame es pequeño, causa una imagen cóncava o signo del menisco, que ocupa el seno costofrénico, primero el posterior, que es el más declive, luego el lateral y finalmente el anterior. Esa imagen cóncava es típica del derrame. El derrame puede no verse en una placa de frente, porque puede estar oculto por atrás del diafragma, por eso es útil el perfil, y si el paciente está acostado, el derrame si es pequeño también puede no verse porque se desparrama el líquido. Por eso nos parece útil poner esta imagen de una referencia muy útil que muestra cómo el derrame se hace más o menos evidente de acuerdo al perfil o al decúbito. Cuando el derrame es más grande, es una opacidad más extensa, suele conservar su borde cóncavo y borra, por supuesto, las estructuras adyacentes, borra el corazón, borra el diafragma, pero en este caso no hay broncograma aéreo, no hay distribución lobalo-segmentaria y es bien distinto que la neumonía o bronconeumonía. Es una opacidad con características muy peculiares. Si a uno le quedaran dudas sobre si lo que está viendo es un derrame o no, la ecografía la resolvería instantáneamente porque mostraría ese patrón hipoecoico oscuro típico del derrame.
En la tomografía computada el derrame es hipodenso, oscuro también, si es líquido, un líquido limpio, si es un líquido sucio, proteico o hemático puede tener mayor densidad y tiene esa imagen en semiluna característica, ¿no? Ahí se ve la semiluna que corresponde al derrame, esto es el pulmón colapsado con broncograma y ahí también hay líquido y este es el diafragma, ¿no es cierto? Vamos de vuelta, derrame, semiluna oscura, posterior, zona de neumonía con broncograma y atelectasia parcial, ¿no es cierto? Si el derrame no cambia con el decúbito, no se modifica y permanece sin moverse, puede corresponder a un derrame tabicado. En ese caso aparecen como una imagen hipodensa por su contenido líquido, pero que no cambia de posición con el decúbito, corresponde a derrame tabicado, se ha pegoteado la pleura, generalmente asociado a infección piógena, pus o sangre, ¿no es cierto? O hemorragia. Y también puede haber un derrame asociado a neumotórax, un hidroneumotórax. En ese caso hay un híbrido aéreo, el líquido y el aire combinados, un hidroneumotórax. Vamos ahora al siguiente patrón radiológico. Vamos al siguiente patrón radiológico, que es el pulmón hiperclaro. Así como hablamos del pulmón opaco, ahora hablamos de su contrapartida, el pulmón hiperclaro. Hay causas no patológicas, por ejemplo, inspiración profunda, un paciente longilíneo que inspira mucho puede parecer un pulmón hiperclaro, error técnico, una placa muy penetrada con mucho kilovoltaje, la pared torácica, por ejemplo, si falta una mama, va a ser más transparente ese hemitórax, o si hay una agenesia del músculo pectoral. Y después, digamos, hay causas patológicas, obstrucciones de las vías aéreas, cuerpo extraño, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ahora nos vamos a referir a ella, el famoso EPOC, el asma, la bronquiolitis en niños, la enfermedad fibroquística, son todas causas de pulmón hiperclaro. En particular vamos a referirnos al EPOC por su frecuencia. Hay dos tipos, se incluye dos tipos de enfermedades. Hoy en día el asma ha sido separada. La bronquitis crónica, que es un diagnóstico clínico, más de 3 meses de tos y con poca expresión radiológica, es un diagnóstico, repito, clínico, no radiológico. Y el enfisema, que sí es un diagnóstico clínico y radiológico. En realidad la tomografía computada incluso se adelanta a los síntomas clínicos. Y ustedes recuerdan que hay diversos tipos de enfisema. El enfisema centrolobular, más del fumador, que predominan los lóbulos superiores, el enfisema panlobular, que puede ser del fumador, que tiene ambos, o del déficit de alfa-1 antitripsina, y predominan los lóbulos inferiores, el llamado paraseptal, que es una bulla en general en un joven, que a veces puede romperse espontáneamente, y el paracicatrizal por tironeo, que puede asociarse a la tuberculosis o la silicosis. Pero los más importantes son el centrolobular y menos el panlobular. ¿Cómo es la semiología de un paciente que tenga enfisema pulmonar? Bueno, digamos, cuando el enfisema es avanzado, la radiología lo puede distinguir. Cuando es muy inicial, la radiología simple es negativa. Y cuando está avanzado, se distingue porque hay pulmón hiperclaro, hipovascular pobre en vasos, pero hay vasos, no es que no hay vasos, eso lo distingue del neumotórax. En el enfisema hay patrón broncovascular conservado, pobre pero conservado, en el neumotórax no hay vasos. Aplanamiento diafragmático, aumento del diámetro anteroposterior, aumento del espacio aéreo retroesternal, el corazón puede estar adelgazado, en gota en algunos casos, etcétera, costillas separadas, son todos signos de enfisema avanzado en la placa de tórax. La tomografía computada de alta resolución y con técnica MINIP, que es una técnica especial para evaluar el parénquima pulmonar, permite ver que el patrón normal del pulmón es un gris suave. Esto es normal. Cuando uno ve una imagen aérea pura negra, hipodensa, totalmente hipodensa, eso es patológico y ahí se ve una gran bulla enfisematosa o bullas más pequeñas, o allí también se ven zonas de enfisema centrolobular y bullas periféricas, enfisema centrolobular y bullas. La tomografía computada es el método para evaluar el enfisema en sus fases iniciales. Permite ver las pequeñas zonas de enfisema centrolobular antes de que tengan incluso expresión clínica.
Otra causa de pulmón hipertransparente es el neumotórax. Como dijimos, es hipertransparente y es avascular, no hay vasos. En este caso hay un extenso neumotórax y el pulmón está colapsado contra el ilio, ¿no es cierto? Esta sería la tomografía computada. Allí con el asterisco mostramos el neumotórax y este es el pulmón colapsado sobre el ilio en una imagen de un gran neumotórax. Cuando el neumotórax es más pequeño es más difícil de ver. En este caso, digamos, allí otra vez tenemos un electrodo, no hay que confundirlo, un electrodo, cuesta ver la imagen del neumotórax. Si uno mira con atención en el pulmón periférico no hay nada de vasos. Ante esa duda, ¿qué se hace? TC. La TC muestra con claridad que esto es neumotórax y esto es pulmón es desplazado con sus vasos, etcétera. Es bastante fácil. Un viejo truco radiológico es hacer una placa en inspiración y expiración. Por eso ponemos este caso clínico en un paciente con disnea de comienzo brusco. Esta es la placa en inspiración y esta es en expiración. A ver qué les parece, los dejo mirándola unos segundos. ¿Qué nos dice la placa en expiración? ¿Cuál es el lado sano, el derecho o el izquierdo? Bueno, normalmente cuando uno expira, el pulmón debe vaciarse de aire. Eso es lo normal. O sea que el pulmón que se vació de aire es el pulmón normal, esa es la respuesta. Y el pulmón que no se vació de aire es el pulmón que permanece inflado porque hay algo anormal, en este caso un neumotórax. Y eso además también se muestra porque desplaza al mediastino hacia la derecha. Entonces en este caso se está viendo el desplazamiento, la línea del neumotórax que es más evidente en la placa en expiración, Otra forma de facilitar, o sea que si uno no cuenta con TC, está en una guardia y no cuenta, puede hacer una placa en inspiración y expiración y facilitar el diagnóstico de neumotórax. Otro truco radiológico sencillo es hacer una placa blanda, donde uno blanquea el pulmón a propósito para que sea más fácil distinguir un pequeño neumotórax. Terminamos de hablar de las opacidades y del aumento del contenido aéreo. Vamos a hablar ahora de las causas de nódulos y masas pulmonares. Hay una larga lista de causas, como pasa siempre en cada síndrome radiológico, desde el artefacto, por el botón o el elemento de electrocardiograma o el pezón, etcétera, pero la causa más frecuente a todas las edades es el nódulo inflamatorio, el granuloma. El granuloma se caracteriza por estar calcificado. Cuando uno ve una imagen calcificada de densidad similar a la costilla, esta es la ventana pulmonar, no es fácil saber si está calcificado o no, pero con la ventana mediastinal es fácil ver que tiene calcio y además en la placa simple también se ve que es denso, incluso más denso que la costilla. Eso es un granuloma, es una lesión antigua, es la causa más frecuente, indica una secuela. Otras causas son el cáncer de pulmón, que vamos a ver después sus características. En pacientes de más de 50 años fumadores, todo nódulo debe ser sospechoso de cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. El amartoma, un tumor benigno, el carcinoide, que puede ser diferenciado o indiferenciado, la metástasis única es otra causa de nódulo pulmonar, algunas malformaciones arteriovenosas pueden simular un nódulo, un hematoma o un infarto también puede simular un nódulo, quistes o cavidades, etcétera, que serán fácilmente diagnosticados con una tomografía computada. Entonces, nódulo calcificado, si vemos un nódulo de contornos irregulares o espiculados, lobulado, contornos espiculados o irregulares, es más sospechoso de un carcinoma, de un tumor. Un nódulo no calcificado de contornos irregulares o espiculados es sospechoso de un tumor, sobre todo en un paciente con historia de riesgo, ¿no? Y además hoy en día se puede, con la glucosa marcada y el PET, mostrar si el nódulo es caliente, capta, eso hace que sea altísima la probabilidad de que sea un carcinoma y está indicado en ese caso la cirugía o la biopsia, o si no capta, como en el de abajo, que se ve el nodulito pero no capta, lo más probable es que sea una lesión benigna con una alta sensibilidad y especificidad. Hoy en día ya no se habla solo del nódulo pulmonar sólido. En realidad, hoy en día se considera que hay tres tipos de nódulos, como están allí, ¿no? El nódulo sólido, el nódulo tradicional, en este caso es un nódulo sólido de contornos irregulares o espiculados, lobulado y con broncograma. Todos signos de carcinoma, ¿no? El broncograma, como ven, no es exclusivo de la neumonía. 65% de los adenocarcinomas tienen broncograma y estos contornos irregulares y solo 5% de los nódulos benignos. O sea que este es un nódulo sólido
con broncograma y espiculado, alta chance de cáncer. También hay nódulos llamados partes sólidos o mixtos, donde hay un centro sólido y un halo o periferia en vidrio esmerilado. En este caso se ve que es una lesión mixta, es sospechosa también siempre, y el control a los 6 meses muestra que creció y confirma que se trata de un adenocarcinoma. Entonces, nódulo sólido, nódulo mixto con un halo en vidrio esmerilado. Y finalmente hay nódulos en vidrio esmerilado, donde lo que uno ve es solamente una tenue opacidad, pero esos nódulos en vidrio esmerilado no son siempre lesiones benignas inflamatorias. Pueden ser una hiperplasia adenomatosa típica o un adenocarcinoma en sus fases iniciales. Por eso, hoy en día, se reconoce que hay todo un camino, así como el pólipo del colon para llegar a ser cáncer tarda tiempo y empieza siendo un pólipo adenomatoso, etcétera. Hay todo un camino por el cual un nódulo pasa de una displasia a ser un nódulo en vidrio esmerilado, mixto, hasta transformarse en el carcinoma típico. Es decir, que hoy en día, repetimos, hay 3 tipos de nódulos pulmonares. Vamos a lo más sencillo, que es, digamos, el nódulo tradicional. Un simple método radiológico es, vemos un nódulo al lado del corazón. Esto es un marcapaso. Señora, ¿tiene una placa previa de 1 o 2 años? Tiene una placa previa. No se veía el nódulo hace 1 año o menos de 2 años. Ese nódulo indica que hay crecimiento. Una lesión que ha estado estable por 2 años se considera que probablemente es benigna. Cuando la lesión ha crecido en menos de 1 o 2 años, es sospechoso de malignidad. Hoy en día eso también se puede hacer más fácil y mejor con la tomografía computada. Ahí hay una imagen inicial que ni siquiera es nodular, es una opacidad ovoide, irregular, sospechosa, ¿no? Pero el paciente era un paciente fumador, con algunas zonas de enfisema, como ustedes pueden ver allí, algunas zonas de enfisema centrolobulillar. Se hizo un seguimiento y en el control a los 12 meses, a los 6 meses no había mucho cambio, pero a los 12 meses hay un aumento de tamaño, broncograma, irregularidad, adenocarcinoma. En el caso de los nódulos múltiples pueden ser groseros, en suelta de globos o balas de cañón, como se ve en este caso de metástasis pulmonares bilaterales, por ejemplo por un coriocarcinoma u otros tumores graves o un cáncer testicular, etcétera. O pueden ser pequeños, como se ven aquí en estas imágenes nodulares periféricas en granitos de arroz, que son las metástasis. El método más sensible para demostrar las pequeñas metástasis pulmonares y los nódulos pulmonares es la tomografía computada de alta resolución. Le gana a la radiología simple y a todos los métodos, tanto para la lesión única, el nódulo pulmonar, como para las múltiples metástasis u otras. En el caso del cáncer de pulmón, además del diagnóstico, lo que tiene que hacer hoy en día el radiólogo es estadificarlo. No basta con hacer el diagnóstico de todo tumor, oculto parcialmente atrás del corazón, con la flecha roja, sino también ver que hay adenopatías mediastinales, en este caso bilaterales, lo que indica un peor estadio, un estadio más avanzado. En el caso del cáncer de pulmón nos interesa ver, fíjense en el lado derecho y del lado izquierdo, si hay adenopatía solamente en el hilio pulmonar ipsilateral, eso es un N1, un estadio bajo, N de Note, de adenopatía, de la clasificación TNM, si hay ganglios homolaterales, paratraqueales o subcarinales, hablamos de N2, y si hay ganglios contralaterales, es lo peor, hablamos de N3, o sea, una más avanzado. En este caso estamos viendo callado aórtico, hay adenopatías de un lado y del otro. Este es el tumor del lado derecho, iliar, invade el ilio, invade el mediastino y además tiene adenopatías bilaterales. Es un tumor avanzado. La estadificación con la tomografía computada, hoy en día se utiliza también mucho para estadificar a los pacientes el PET, para hacer esta clasificación TNM, tumor, ganglio, nódulo y metástasis. El T es el tumor caliente, el N, adenopatías subcarinales, y el M, hay allí metástasis en la suprarrenal del lado izquierdo. Ya es un estadio 4, hay enfermedad local, ganglionar y a distancia. Vamos llegando al final de la clase y pasamos ahora a las masas del mediastino.
en las masas del mediastino, y ustedes recuerdan que se divide el mediastino en anterior, medio y posterior. El anterior es por delante del corazón y los grandes vasos, y el esternón. Es un espacio limitado, pequeño, donde está el timo, la glándula tiroides, los teratomas, adenopatías, las 4T, ¿no? Timo, tiroides, teratoma o terrible linfoma, ¿no es cierto? El mediastino medio, donde predominan las adenopatías y los quistes, ya sea de pulmón o intestinales o pericárdicos y lo cardiovascular, y el mediastino posterior o paraespinal, ¿no es cierto?, por detrás del esófago, donde predominan los tumores neurogénicos. Y también puede haber adenopatías o patología vascular o de la columna, pero digamos, de acuerdo a la enseñanza es que de acuerdo a la localización uno piensa primero en una u otra causa. Un paciente joven con febrícula y esta radiología indica algo. ¿Qué es lo que ven ustedes allí? A ver, los dejo unos segundos mirando. Es un mediastino ancho, ¿no es cierto? Mediastino ancho. A predominio de mediastino anterior, medio posterior. Parecería que lo que está más opacificado es el mediastino anterior, en todo caso ocupando parcialmente el medio. Eso es muy típico del linfoma, por ejemplo un Hodgkin, ¿no? Adenopatías de un Hodgkin que suelen empezar el mediastino anterior en un joven con febrícula, ¿no? Vamos entonces a ver algunos ejemplos prácticos. El primer paciente es marcado con la A y B. En la placa simple hay una masa mediastinal. La masa está adelante, pero es una masa muy especial porque tiene distintas densidades. Tiene calcio, tiene grasa, tiene tejidos blandos. Entonces, si nos recordamos de las 4T, esto puede ser un teratoma, ¿no es cierto? Un teratoma. La ubicación y las características nos ayudan al diagnóstico. U otra masa del mediastino anterior, nodular, bilateral, pero con predominio derecho. En este caso, correspondía a un timoma. El timoma puede asociarse a miastenia gravis. O en este caso, una masa del mediastino posterior paraespinal en una resonancia magnética nos hace pensar en un tumor neurogénico. Claro que era un schwannoma paravertebral. Es decir, que sabiendo la topografía de la lesión y las características, uno puede orientarse al diagnóstico y el mecanismo es radiología simple, ITC sí con contraste, en este caso porque necesitamos el contraste para diferenciar los vasos del tumor o de las adenopatías. En el caso de lo paraespinal, allí la resonancia puede jugar un lugar. También en el mediastino puede haber compromiso inflamatorio o lesiones traumáticas, y entonces nos pareció importante hablar de mediastinitis y neumomediastino. Como ustedes ven, en la grasa del mediastino anterior hay un montón de burbujas allí, burbujas que pueden verse en pacientes con un traumatismo, entonces ingresa aire al mediastino, o puede verse también en pacientes con infecciones por gérmenes productores de gas. Pero nos importa que reconozcan la imagen de un neumomediastino. Además hay derrame pleural bilateral y allí hay un colapso del pulmón. Allí se ve muy bien el corazón con el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el tabique interventricular con la aurícula izquierda. Bueno, muy bien, así vamos terminando y nos pareció importante brindar un pequeño homenaje a gente que a veces uno no conoce y ha sido muy importante. Röntgen, el descubridor de rayos X, Becquerel y Curie, junto con su hija Curie y Joliot, descubridores de la radioactividad y los radioisótopos, la base de la medicina nuclear, la base del PTC. La tomografía computada con Cormack y Hounsfield, las unidades Hounsfield vienen por este hombre, un inglés, y Lautenborg y Mansfield, que en 2003 recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la resonancia magnética. También deberían recibir el premio Nobel la gente que descubrió la ecografía, pero han sido varios y ha sido un desprendimiento del sonar, entonces digamos no hay uno o dos, pero es un gran método y que también y de uso cotidiano. Con esto terminamos nuestra clase. Utilizamos como referencia la bibliografía del Manual de Diagnóstico por Imágenes y quedamos abiertos a que ustedes nos hagan consultas a través de la página de YouTube. Muchas gracias.